Valeant, una empresa que se hizo conocida por su agresiva política de precios de medicamentos vitales. El nombre significa fuera en latín y se utiliza como expresión de rechazo. ¿Una coincidencia? Es cierto que Valeant no tiene el mismo reconocimiento de nombre que otras empresas farmacéuticas con las que hemos tratado. Un nombre más familiar en este contexto es probablemente Martin Shkreli. Él, en su día polémico directivo de una empresa suiza llamada Turing Pharmaceuticals AG, tuvo que justificarse ante la opinión pública por haber aumentado el precio del Daraprim, un medicamento que salva vidas en casos de inmunodeficiencias como el SIDA, de $13,50 a $750. Se sentó en su silla sonriendo todo el tiempo. La gente sufre y muere, pero al señor Shkreli le pareció divertido en vista del elevado aumento de las ventas. Y aunque no está directamente relacionado con Valeant, sus prácticas son inquietamente idénticas. ¿Qué tiene que cumplir realmente una empresa farmacéutica para hacerlo? Normalmente el 18% de su facturación se gasta en investigación y desarrollo de nuevos fármacos. En Valeant era un mísero 3%. La técnica de Valeant para impulsar su crecimiento era como la de un depredador persiguiendo a otras empresas, despedazándolas y asfixiándolas con avidez. Sin embargo, las cosas no siempre fueron tan bien para la empresa farmacéutica. En el 2008 luchaba por sobrevivir y se salvó gracias a las tácticas planificadas de los inversores. Pero los que invierten quieren ver beneficios y a cualquier precio. Mientras las personas con una enfermedad rara no sabían cómo iban a pagar su próxima medicación, el valor de la empresa se disparó. Así que no hubo ni rastro de remordimientos. Una vez más nos enfrentamos a la pregunta, ¿cómo pudo ocurrir todo esto? Y sobre todo, ¿por qué el público lo ignoró durante tanto tiempo? Hoy desvelamos los oscuros y terribles crímenes de la farmacéutica Valeant, por los que algunos de nosotros tuvimos que pagar muy caro en el pasado. Llegamos a conocer a personas cuyo destino dependía de una empresa que tenía poco interés en la medicina y la curación. Y llegamos a conocer a las personas que hicieron de Valeant lo que era: una empresa farmacéutica codiciosa, agresiva y sin escrúpulos. Antes de que nos traguemos juntos el amargo trago, apóyanos rápidamente con un me gusta o un comentario para que podamos seguir contándote en el futuro las terribles y diabólicas maquinaciones del mundo empresarial. Los inicios de Valeant se remontan a los años 60 y comienzan con una curiosa coincidencia. Pero las coincidencias solo son el seudónimo de Dios, si este no quiere firmar con su nombre, ¿verdad? Los orígenes de Valeant se remontan a los años 50. La compañía farmacéutica, entonces llamada ICN, fue fundada en un garage del condado californiano de Orange por el empresario Milan Panic. Panic suena un poco a pánico, ¿no crees? Así es, las casualidades no existen. Milan no era solo un empresario, sino también un ciclista de carreras olímpicas de Yugoslavia, que no regresó a su país de origen hasta la década de 1990 para convertirse en primer ministro. Quienes conocen la historia del país saben que no fue un paso acertado. Más tarde, Yugoslavia se hundió en la guerra y el odio étnico. A la empresa que Milan dejó atrás, que pasaría a llamarse Valeant en el 2003, no le fue mejor en su momento. Se vio empañada por los años en que Milan estuvo en el poder debido a una mala gestión y a una serie de pleitos. Llegados a este punto, nos gustaría presentarte a Mike Pearson. Pero, ¿quién era y qué tiene que ver con Valeant? Mucho. No apuestes por la ciencia, apuesta por la gestión. Mike Pearson. Mike nació en Ontario, Australia, en 1959 y creció allí. Tuvo una infancia despreocupada, amaba la naturaleza y las ciudades australianas. A los 12 años se trasladó a New Jersey con sus padres. Era un poco torpe, tenía algo de sobrepeso y cara de tonto. Y sin embargo, en el 2008, el director general de la empresa Valeant lo llevó a un puesto directivo. De repente, era el director general.
Cuando subió al trono de esta empresa farmacéutica, en aquel momento sus acciones valían $13,24 cada una. 7 años después, había multiplicado su valor por 19. Por supuesto, alguien tuvo que pagar caro el salto a $250 por acción. Y como tantas veces en la historia, es gente como tú. Gente que está indefensa a merced de corporaciones como Valeant. Mike Person se había convertido en un delincuente potencial. Estamos en una visita judicial, una investigación del Congreso sobre las inhumanas y extremas subidas de precios de los medicamentos de Valeant. Juez, señor Person, los cambios de precio de sus 30 principales productos fueron del 78% el año pasado. Esto no puede deberse a la investigación y el desarrollo, en los que ustedes no gastan mucho. Mike, sí, gastamos un 8% al año en investigación. Juez, alto, en la vista hablamos del 3%, no me dejes sacar estos documentos otra vez. Aquí se mentía mucho y donde hay una cucaracha suele haber otras. Mike no estaba solo en el banquillo en ese momento. Sentado a su lado estaba su socio y uno de los inversores más importantes de Valeant, Bill Ackman. Más adelante sabremos mucho más sobre él. Juez, señor Ackman, ¿puede nombrar un medicamento cuyo precio no haya subido inmensamente Valeant después de que usted comprara a su fabricante? Ackman, lo siento, no lo sé de memoria sin la lista de precios. Juez, señor Pearson, un medicamento, ¿dónde el precio no subió desmesuradamente después de que usted comprara a su productor? Mike, no en los Estados Unidos. No se trataba de investigadores o médicos que querían utilizar sus ingresos para crear nuevos medicamentos para los enfermos. Eran hombres de negocios de sangre fría. Entonces, ¿qué ocurrió exactamente entre 2008 y 2016? Valeant continúa su juerga de compras. Hubo adquisiciones multimillonarias en la industria farmacéutica. El cazador no tuvo piedad. En mayo de 2010, Valeant adquirió Aton Pharmaceutics, que produce principalmente medicamentos para enfermedades metabólicas, circulatorias y neurológicas por $318 millones. Poco después, le tocó el turno a Bausch & Lomb por $8.700 millones. Mike se plantó orgulloso ante la cámara en 2010 y presumió: nuestra estrategia es muy sencilla. Desde que asumí el cargo hace 3 años hemos comprado 22 empresas. Nos gustaría seguir así, si no, haremos otra cosa. Para las empresas farmacéuticas, esto sonaba casi como una amenaza. Y de alguna manera lo era, porque de repente Valeant se había tragado más de 100 compañías farmacéuticas. Eso por sí solo es inmoral, pero una mirada al abismo más profundo muestra que las cosas podrían ser aún peores. La fusión de Valeant y BioVille en 2010 no se hizo por pura caridad o para crear por fin algo bueno para los pacientes. No. BioVille, como empresa farmacéutica canadiense, proporcionó a Valeant un ahorro fiscal del 5%. Años más tarde, Valeant, junto con Burger King, otra corporación gigante que también se ahorró impuestos mediante esta táctica, testificaría ante el Congreso sobre cómo exactamente esta inversión fiscal les benefició potencialmente. Así que, ya ves, todo era cuestión de dinero relativamente rápido. La gente ya decía de Mike que le gustaba volar de Canadá a Estados Unidos los fines de semana en su jet privado con sus fans y amigos a los partidos de baloncesto. Pero, ¿quién pagaba el champán, el caviar y los vuelos privados por todo el mundo? Debía su riqueza a pacientes sufrientes y moribundos que invertían sus últimos ahorros en su medicina vital. Un hombre llamado John vive con su mujer en los Estados Unidos. John la conoció en los años 80 y supo que quería envejecer con ella. Lo que no sabía entonces es que ella estaba gravemente enferma. Padece la enfermedad de Wilson, una enfermedad rara en la que el hígado es incapaz de excretar el cobre. Esto significa que la sustancia se acumula hasta que ella muere. Sin embargo, hay esperanza, un medicamento.
John recuerda que sacaba $30 al mes de su cuenta de ahorros para comprar un paquete de Cyprin, un medicamento que previene la intoxicación por cobre, ayudando al hígado a descomponerlo. No hubo cura para la enfermedad hasta la década de 1960, cuando un médico descubrió el medicamento ahora llamado Cyprin. Un día justo después de Navidad, su mujer le llama desde la farmacia. El precio de los comprimidos vitales es ahora de $20,000. John está desolado. No tiene ni idea de cómo van a comprar el medicamento en el futuro y sabe lo que pasará si su mujer deja de tomar las pastillas. Se da cuenta de que estos tipos subirán los precios cuando y como quieran, sin importar las consecuencias. Llevado por la desesperación y la rabia, investigó los precios desorbitados porque quería entender qué es lo que estaba pasando. Durante 20 años, Merck había vendido la pastilla a $1. En 2007 el precio se duplicó. Ahora tenemos medicamentos por valor de $80,000 en nuestro frigorífico. Una pastilla cuesta ahora $200. Para gente como mi mujer, que no puede vivir sin estos medicamentos, esto significa una muerte segura. Se enteró de que una empresa canadiense llamada Valeant había adquirido la compañía farmacéutica Aton. Merck compró las pastillas a Aton Pharmaceutics y eso resolvió el misterio del precio. John y su mujer no son las únicas víctimas de Valeant. Gracias a la adquisición de varias pequeñas empresas farmacéuticas, la masa de medicamentos vitales y el número de consumidores era grande. Miles de pacientes llamaron a la comisión y contaron sus historias personales. Se vieron obligados a vivir sin medicación y arriesgaron sus vidas en el proceso. Otros informaron de que tenían que saltarse algunas dosis o acumular Cyprin en casa. Tenían miedo, temían perder de la noche a la mañana la medicación que les mantenía con vida. Verna Heyman, una pensionista que testificó ante la comisión, padecía la enfermedad de Wilson y tomaba 3 comprimidos de Cyprin al día. Cuando un día se dio cuenta de que su copago había llegado a más de $10,000 al año, a pesar de que su seguro médico ya pagaba $260,000, supo que no podía permitírselo. Así que se arriesgó y probó otra medicación, una pastilla a base de zinc. Aclara: mi salud estaba bien con Cyprin. Mi médico y yo solo experimentamos con la pastilla de zinc por obligación. Y mientras la gente sufría y moría desesperadamente, el valor de Valeant pasó de unos míseros $2,300 millones a la friolera de $78,000 millones. Pero, ¿cuál fue el desencadenante de la desmesurada subida de precios? Pues bien, cuando hay perspectivas de grandes beneficios, es inevitable encontrar tiburones de los beneficios. Bill Ackman, inversor estadounidense y fundador de Pershing Square, llevaba tiempo observando las actividades de Valeant. Era un astuto hombre de negocios que tenía buen ojo para los detalles y sabía exactamente cuándo era el momento oportuno. En una entrevista dijo: sí, ahora es el mejor momento para que la gente que tiene dinero invierta en algún sitio, absolutamente. Un día decidió invertir $7,100 millones en la empresa farmacéutica Valeant. No te preocupes, era fácilmente asequible para él. Y puedes estar seguro de que cuando un hombre de negocios como Bill pone tanto dinero en una empresa, hay algo detrás. Es más, no fue el único que se involucró entonces. ValueAct, una empresa de inversión global, y su fundador, Jeff Uven, a quien nada le gustaba más que invertir en empresas lucrativas y obtener beneficios de la operación, tenían de repente una participación de $13,2 millones en Valeant en el 2006. Importantes sementales del capital tenían ahora sus dedos metidos en el pastel. Y Mike se había propuesto contentar a sus inversores, costara lo que costara. El destino de los pacientes que iban a pagar el precio de la sangre no le importaba realmente. Al fin y al cabo, no los conocía personalmente, pero conocía muy bien a sus financieros y ellos querían ver ventas. Todo iba bien y entonces apareció una empresa ávida de dinero que quería el éxito y los beneficios de Allergan.
Me sentí un poco como en Pearl Harbor. David Edmund Ian Pyatt, director general de Allergan. Mike se había fijado el objetivo de convertir a Valeant en una de las 5 principales empresas farmacéuticas para el 2016. Para conseguirlo, tenía que dirigirse a empresas más grandes que la propia Valeant. Así que buscó en el mercado y descubrió una empresa que despertó su interés. Su elección recayó en Allergan. Allergan, una empresa de cosméticos increíblemente exitosa, estable y popular, más conocida por el Botox. Se puede pensar lo que se quiera del Botox, pero hay que admitir que fue un invento que tuvo mucho éxito. Durante el anuncio público, un reportero preguntó ¿por qué ha creído necesario asociarse con Bill Ackman, con lo encantador que es? Mike, ¿es encantador? Estaba dispuesto a invertir $7,000 millones en nuestra empresa. Reportero, ¿y si Allergan no quiere negociar con usted? ¿Entonces qué, Mike? Entonces tal vez deberíamos preguntarle al propietario del 10% de Allergan. Y entonces llegó la frase de Bill. Tenemos formas y medios para hacer cumplir lo que perseguimos. Suena un poco a película de mafiosos, ¿verdad? Una empresa con una reputación dudosa quería utilizar tácticas dudosas para hacerse con una empresa popular y con los pies en la tierra. ¡Qué asco! La mayoría de la gente estaba del lado de Allergan en ese momento. Era un poco como cuando un borracho aborda a su querido y simpático tío. Y lo que se perdió en la confusión fue el hecho de que Bill había estado comprando en secreto grandes cantidades de acciones de Allergan desde su inversión en Valeant. Pero Valeant ya había reducido la investigación en Bausch & Lomb al 60% para entonces. Así que imagina que tienes una empresa farmacéutica y tu trabajo siempre ha sido desarrollar nuevos medicamentos para la humanidad. De repente te engulle otra compañía farmacéutica y a partir de ese momento solo te permiten invertir el 40% en tu trabajo de investigación. ¿Pensabas que estabas aquí para ayudar a la gente? Pensaste mal. La batalla por Allergan fue sangrienta. De repente, el gigante del Botox se enfrentaba a ofertas hostiles de Valeant. Durante una presentación sobre las razones de la adquisición, Mike y Bill hablaron de que Allergan no investigaba y malgastaba el dinero, mientras que Valeant se veía que aumentaba las ventas y crecía. Fue una dura batalla, pero acabó bien para Allergan en aquel momento. David Pyatt dijo que el principal objetivo de su empresa era evitar que Valeant la robara por el ridículo precio de $47,000 millones. ¿Ridículo? A nosotros esta suma nos parece atractiva, pero si tenemos en cuenta que la empresa Allergan ya facturaba miles de millones en aquel momento, esta suma de compra también nos parece poco interesante. Mike, Bill y toda la empresa farmacéutica salieron de esta batalla como perdedores, porque otra empresa llamada Actavis ofreció al gigante del Botox $66,000 millones. De alguna manera ya no se trataba del precio de compra. El consejero del delegado David Pyatt probablemente habría vendido a cualquiera menos a Valeant. Pero esta escandalosa batalla en 2014 llamó la atención de la humanidad sobre la dudosa compañía farmacéutica. Se preguntaron ¿quién es Valeant? ¿Qué quiere de Allergan? ¿Y por qué ha comprado ya más de 100 empresas? De repente todas las miradas estaban puestas en Valeant y sus oscuras maquinaciones. Toda historia tiene dos caras y por lo general no solo hay villanos, sino también héroes. Ahora nos centraremos en los especuladores del mercado bajista. ¿Has oído hablar de ellos? No, nosotros tampoco. Así que investigamos un poco y descubrimos que los especuladores del mercado bajista también son conocidos como vendedores en corto y apuestan por la caída de los precios en el mercado de valores. Así es como ganan dinero. Algunos vendedores en corto lanzan ataques selectivos para hacer bajar artificialmente los precios. Otros analizan meticulosamente las empresas y comprueban si su negocio es sólido. Uno de ellos es Fahmi Qadir.
Es originaria de Bangladesh y en realidad quería ser matemática. Pero ahora ya no puede imaginarse la vida sin su trabajo como especuladora del mercado bajista. Fahmy solo tiene 30 años y con sus gafas de sol y su largo abrigo negro parece un agente secreto. Dice, hay gente a la que no le caigo bien. La dirección de Valiant es sin duda una de ellas. Hoy en día, Fahmy no solo es conocida por las grandes empresas dudosas. Su éxito en el caso Wirecard en el 2018 también la ha convertido en un nombre familiar para las masas. En aquel momento, Fahmy había apostado contra Wirecard tras encontrar información de que la empresa se dedicaba al blanqueo de dinero. Fue una de las primeras en hacerlo y ganó enormes sumas de dinero. Así pues, mientras todo el mundo ve a Valiant Pharma como la empresa y está entusiasmado con su conquista, Fahmy contempla un inestable castillo de naipes en el que la gente miente, engaña y se estafa mutuamente a manos llenas. Estos especuladores no son solo intrusos, sino también profesionales en su campo. Por eso, si tú recibes una carta suya en la que le dicen que la empresa en la que ha invertido mucho dinero tiene una serie de puntos débiles y está al borde del colapso, debería al menos considerar la posibilidad de que estas afirmaciones tengan algo de cierto. Un día, un conocido especulador bajista escribió a Bill diciendo que Valiant estaba haciendo cosas torcidas y que las mentiras tienen las patas cortas. Le aconsejó que se retirara de la empresa, pero Bill, arrogante y totalmente pagado de sí mismo, negó cualquier duda sobre Valiant y especialmente sobre su presidente, Mike. La relación entre los dos empresarios era extraña. Uno tenía la sensación de que Mike había hechizado a su socio Bill. Bill ya no estaba en condiciones de tomar decisiones sabias y previsoras. Además, Bill es una de esas personas que no pueden dejar de apostar. Si hubiera abandonado Valiant en ese momento, habría sido más rico de lo que ya era porque las acciones seguían subiendo. Así que lo que otros podían ver tan claramente, el cegado Bill ya no podía reconocerlo. Es probable que ni siquiera los inversores inteligentes sean inmunes a los trastornos perceptivos. Poco después de perder la batalla de Allergan, Valiant compra el fabricante de vacunas contra el cáncer en quiebra, Dendreon. El mercado había ignorado todas las preocupaciones. Fin de la historia. Andrew Left, empleado de Citron, una empresa de investigación, recibe una llamada de un amigo de California. Le dijo que una empresa farmacéutica llamada R&O Pharmacy estaba demandando a la empresa porque le habían reclamado inesperadamente $69,9 millones, supuestamente sin haber emitido nunca una factura. La farmacia solo tenía dos explicaciones posibles para la demanda de pago. O bien ambos habían sido víctimas de un fraude o bien la propia Valiant era la defraudadora. R&O envió una carta a Valiant pidiendo aclaraciones, pero el gigante farmacéutico simplemente dejó de contestar. Así que la farmacia acudió a los tribunales. Valiant alegó que R&O no estaba haciendo negocios con ellos, sino que con Philidor, aunque la investigación de Andrew ya dejaba claro que Philidor estaba directamente vinculada a Valiant. Pero, ¿qué era Philidor en realidad? A primera vista, Philidor era una botica inofensiva, fácil de usar, rápida, pero cara. Sin embargo, si se miraba más de cerca, se veía que no tenía nada de inofensiva. Valiant quería vender sus productos como fabricante de medicamentos. Para impulsar las ventas necesitaba una farmacia que pudiera facturar oficialmente todos los medicamentos a través del seguro médico. Andrew había descubierto que Valiant había intentado recientemente abrir una farmacia, a lo que las autoridades se habían negado en su momento. La farmacia ficticia Philidor era, pues, la solución a su problema. De hecho, resultó que Valiant facturaba a Philidor medicamentos totalmente sobrevalorados. Si los pacientes hubieran comprado allí en persona, se habrían dado cuenta inmediatamente de que su crema lidia contra los hongos de las uñas, que suele ser ineficaz, costaba de repente $1,000. Pero la facturación pasaba por las compañías de seguros médicos y no tenían ni idea. Andrew también había encontrado pruebas de que hasta 70 farmacias falsas de este tipo habían sido inscritas en el registro mercantil por un mismo abogado.
Y no solo eso, estas farmacias tenían los mismos números de teléfono independientemente unas de otras y llevaban nombres de lugares o personajes de la película de terror de Stephen King, El Resplandor. ¡Qué acertado! En resumen, fraude al seguro por miles de millones. Al enviar la factura a R&O, Valiant se había maldecido a sí misma hasta la destrucción, porque con esta solicitud de pago, su fraude multimillonario en la industria farmacéutica quedaba al descubierto. Pero, ¿cuál era en realidad la razón de este asunto? Cypring es un mal negocio para la industria farmacéutica porque la enfermedad de Wilson solo afecta a una de cada 30,000 personas. Pero Valiant consiguió convertir el fármaco en un medicamento de $300 millones con esta idea fraudulenta. Como dice John Hampton, como especulador bajista tienes que esperar pacientemente a que caiga una granada para poder obtener beneficios. Estamos de vuelta en 2015 y la campaña electoral presidencial está en marcha en los Estados Unidos. Todos sabemos que los políticos aprovechan este momento para convencer a los votantes de que son los mejores de la historia y pueden cambiar las formas. Así que Hillary Clinton se acerca al atril y comienza su discurso con: tengo conmigo una carta de alguien que está sentado hoy aquí. Alguien que está gravemente enfermo y que ahora tiene que pagar $14,000 por 10 jeringuillas médicas. Y la empresa fabricante se llama Valiant Pharma. ¡Auch! Sí, si Hillary Clinton ganara las elecciones, iría por Valiant. Por los precios desorbitados y la avaricia. El cazador se convertiría entonces en el cazado. Afortunadamente para Valiant, hay que mencionar que Clinton perdió las elecciones presidenciales por muy poco frente a Donald Trump. Sin embargo, estos acontecimientos golpearon a Valiant como una bomba y la empresa se hundió al día siguiente. La farmacéutica perdió el 90% de su valor en 24 horas solamente, un valor de $80,000 millones. Andrew calificó públicamente a Valiant como la Enron de la industria farmacéutica. Enron es una empresa energética tejana que había utilizado más o menos las mismas tácticas y cuyo responsable fue incluso encarcelado por falsear las cuentas, entre otras cosas. Ambas empresas intentaron seguir las reglas del juego sin importarles la moralidad. La comparación de Andrew era errónea, pero Valiant no podía defenderse porque, de lo contrario, todos los demás negocios turbios habrían salido a la luz. El mundo entero vio cómo se desplomaban las acciones de Valiant. Todos los canales de noticias no hablaban de otra cosa que de la caída de Valiant. Mike contraatacó. Tras conocer las acusaciones, esperamos que la SEC investigue al señor Left y a Citron. Para los que no sepan, ¿quiénes son? La SEC, Security and Exchange Commission, es la Comisión de Seguridad y Bolsa que investiga estos casos. En Alemania sería la BaFin. Poco después, Mike dejó la empresa porque estaba gravemente enfermo. Irónicamente, el mismo día en que las maquinaciones de Valiant salieron a la luz. Y aunque él había sido el hombre que había metido a la empresa farmacéutica en este aprieto en primer lugar, curiosamente, todo el mundo creía que era el único que podía salvarla. Lo trajeron de vuelta. En una conferencia de los miembros de la junta, cada uno de ellos se apresuró a negar cualquier tipo de culpa. Y Bill defendió a Valiant durante casi 4 horas contra todo tipo de acusaciones. Dijo: incluso en las mejores empresas las cosas no salen así. Lo más importante con las empresas que pasan por un escándalo es que aprenden de estos errores y son cuidadosas. Y por mucho que hablaba, las acciones no paraban de caer. Aunque Mike no solo había guardado oscuros secretos en los negocios, sino también había protagonizado a menudo titulares negativos en su vida privada por conducir bajo los efectos del alcohol, Jeffrey Uven de Value Act quería mantenerlo en el consejo. Dijo: Mike es el hombre adecuado para el trabajo, es inteligente y persuasivo, debe estar con nosotros. Pero mientras Jeffrey hablaba muy bien de Mike, Bill quería deshacerse del problemático CEO. Había confiado en Mike durante demasiado tiempo y como resultado había perdido demasiado dinero. En mi opinión, Mike ha perdido la cabeza. El consejo me pidió que lo despidiera, dijo en una entrevista a cámara.
Bill se hizo con el poder del consejo, echó a Mike de la empresa y trajo a sus amigos, pero las acciones de Valiant no dejaron de caer en picada. Parecía demasiado tarde. Hoy, Bill admite que cometió un error con la farmacéutica. Había adoptado una posición pasiva y dejado que Mike decidiera la mayoría de las cosas por su cuenta hasta que finalmente fue demasiado tarde. Por lo general, Bill había sido un inversor de éxito, pero con Valiant no había visto venir el final y la destrucción. Perdió $7.7 millones al día mientras las acciones de Valiant entraban en una espiral de caída libre y muy rápida. En 2016, incluso los buitres habían perdido toda esperanza en la empresa. El concepto de que Valiant había estado persiguiendo todos estos años casi funcionó, pero solo casi. El declive etílico de Valiant ya había comenzado en el momento en que Mike confirmó en una entrevista que gastar dinero en la investigación de nuevos fármacos no habría sido beneficioso para su empresa. Así que quiso buscar otra forma de crecer. Y como tantas veces en la historia, nadie hizo más preguntas ni más investigaciones detalladas sobre esta empresa. Los accionistas confiaron ciegamente en Mike, pensando que era infalible y que siempre tendría a mano la solución correcta. Hasta la campaña electoral de Hillary Clinton y el proceso judicial de 2016, todo iba bien para la dirección de Valiant. Las cosas fueron menos bien para miles de pacientes que tuvieron la desgracia de padecer una enfermedad rara y ya no pudieran pagar los caros medicamentos. Asuntos, mentiras y fraudes recorrieron la historia de la empresa, pero ¿qué pasó realmente con Valiant? En 2018, Valiant absorbió todas sus filiales y se convirtió en Bausch & Health. Eslóganes publicitarios como el nuevo nombre representa lo que realmente somos, una compañía farmacéutica seria y comprometida con el desarrollo y la investigación, adornan estos días las páginas de noticias e internet. Pero para terminar, debemos hacernos una última pregunta esporádica. ¿Cuándo una empresa cambia de nombre, desaparece la deuda o la oscura historia pasada? Si a ti también te ha gustado este video y quieres seguir conociendo historias de origen tan apasionantes y cautivadoras, suscríbete rápidamente a nuestro canal y disfruta de muchas más historias cautivadoras.